Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, creo que es el quinto vídeo, ¿no? De este tutorial que estoy haciendo. Hoy, en teoría, os enseñaré cómo funciona el tema de diseño de naves y distinguiremos un poco más las diferencias que hay entre el sector comercial y el militar. Y así entenderemos un poco más cómo funcionan ambos. Entonces, vamos a empezar. Recordar que en el turno, en el vídeo anterior, perdón, investigamos un nuevo motor, lo aplicamos, lo investigamos, perdón. Así que ahora mismo, en teoría, disponemos de 4 laboratorios libres y lo que me gustaría hacer, por cierto, que ahora deberíais ser capaces de entender mejor lo siguiente. Si vamos al tema de motores, que es lo que vimos en el vídeo anterior, eh, si por ejemplo vamos aquí al campo de Power and Propulsion, ahora entenderéis mejor para qué sirve este campo de aquí, es decir, para qué sirve investigar esto. Esto permitiría reducir justamente esto de aquí, ¿eh? Que recordar que no teníamos capacidad para moverlo, pues esto lo podemos reducir aquí. También esto y esto, el máximo y el mínimo, afectaría a esto de aquí. Afectaría al mínimo por aquí, reduciría un poco más y aquí tendríamos un máximo, con un modificador positivo del 1,25, es decir, un motor más potente que consumiría un poquito más de fuel seguramente, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ya veis un poco para qué sirven, ya podéis enfocar un poco mejor esto, entender un poco qué efecto puede tener sobre esta pantalla. Así que bueno, poquito a poquito yo creo que deberíais poder entender mejor algunas investigaciones o entender dónde encajan, ¿no? En la imagen general. Entonces, ahora lo que quiero investigar son muchas cosas que hay aquí en logística, pero antes de entrar en logística, voy a ir un momento a sistemas defensivos y voy a investigar el blindaje de uranio, que vale poquito. Entonces voy a aplicar 4 laboratorios y voy a colocar para ello a alguien que sea especialista en sistemas defensivos. El problema es que la única que hay es Amadeo. Bueno, Amadeo es un chico o una chica. Un chico, ¿no? Amadeo. Amadeo es un tío. Entonces, no tiene ningún bonus, así que alguien diría, hombre, pues es mejor que coloques a alguien que pueda aportar como mínimo un bonus, ¿no? Y sí, el problema es que como es poquita cosa, son 500 puntos, eh, casi vale la pena probar a ver si Amadeo en este periodo puede conseguir algún bonus, porque bueno, además es un campo, el de sistemas defensivos, que estaría bien tener a alguien con al menos un pequeño bonus. Entonces, pues bueno, como no tengo prisa, son 500 puntos y es bastante rápido, a ver si tengo suerte y Amadeo gana algo. Ahí está, en teoría, 26 de noviembre del... Vale, a final de año, o sea que queda muy poquito. Vamos a hacer esto y así ya entraremos en el diseño de naves, porque el diseño de naves le afecta bastante la tecnología. De hecho, si vamos a diseño de naves, por ejemplo, vamos a imaginar que creamos un nuevo diseño de naves. El diseño de naves se puede hacer desde este icono de nave de aquí. Entonces se abre esa ventana que acabáis de ver. Entonces, si vais aquí, veréis que lo que hace la IA es crear un mínimo, te pone algunas habitaciones, etcétera. Esto lo podéis ver aquí en el sumario, en el resumen general, aunque también lo podéis ver mejor aquí en la vista de diseño. Aquí en el diseño, en la parte derecha, veis los componentes que la IA ha añadido y podéis comprobar que ha añadido un 1,8 puntos de blindaje convencional. Esto lo podéis ver también aquí. El rating, Armor Rating es un ratio de armadura de 1, ha utilizado un componente convencional de 1,8, ha colocado unas cuantas habitaciones, pequeñas, grandes, un depósito de fuel, espacio para ingeniería y un puente. Esto es como un mínimo, ¿eh? No quiere decir que la nave ya funcione porque sí. O sea, ha colocado un mínimo y a partir de aquí nosotros tenemos que añadir para colocar, digamos, lo que queremos personalizar la nave, ¿no? Con más detalle. Entonces, si vamos aquí al resumen de componentes, veréis que el blindaje convencional, eh, digamos, utiliza 1,8, la cantidad que se utiliza, es decir, 1,8 toneladas, por decirlo así, podéis expresarlo, creo yo que se puede expresar en toneladas, de tamaño 1,8, y esto tiene un coste de 3,6. Entonces vais a ver cómo se reduce este 1,8 con la nueva tecnología que estamos investigando de blindaje de uranio. Entonces esto lo que hace es reducir el coste de la nave y hay que tener en cuenta que aunque reduce el coste porque es un blindaje más ligero, no obstante tiene mayor protección, o sea, que es curioso. Bueno, pero sobre todo, más que mayor protección, bueno, sí, ya lo veréis.
Mejor cuando empiece el diseño os lo explico, ya lo veremos más detalladamente. Ahora tenemos que esperar ahora hasta finales. Aquí se hace una reasignación de nuevo. La IA ha hecho una reasignación de bandos. Vale, ya tenemos el blindaje de Duranio. Entonces, si vamos aquí al diseño, eh, fijar que todavía estoy utilizando el convencional. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a borrar este diseño. Exacto. Vamos a cerrar, vamos a volver a abrir. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Para crear uno nuevo, tenéis que hacerlo desde aquí, desde esta ventanita de aquí, nuevo, new. Entonces la IA automáticamente, ya os he dicho, hace un mínimo, coloca un mínimo. Y fijaros que ahora utiliza una cantidad mucho más reducida de uranio. Utiliza un material mucho más reducido que el convencional. Aquí veis el resumen. Duranium Armor 0,6. Antes era un 1,8, ahora es 1,6. Además el coste es mucho más reducido. Aquel creo que valía, ahora no recuerdo cuánto ponía, pero bueno, valía bastante más. Así que bueno, digamos que es un blindaje en teoría más resistente, entre comillas lo de resistente, porque bueno, ya os lo explicaré, quizás no sé si explicarlo ahora o más adelante cuando hagamos una nave militar, pero lo importante es que bueno, es más ligero, digamos, hace lo mismo y lo hace a un coste más reducido, es más ligero, bueno, tiene unas propiedades más modernas, por así decirlo. Entonces, bueno, como os he dicho, la IA asigna unos mínimos. Entonces, recordad que lo que estamos haciendo es construyendo una nave geológica. Entonces, por defecto aquí nos da un nombre. Recordad que al principio de la partida definimos que queríamos nombres españoles, así que por defecto te coloca un nombre, Santa María. Y aquí lo que podemos hacer es renombrar. Podemos hacer un es un auto rename, es decir, que la IA va a ir, cada vez que cliquemos aquí, nos va a dar un nombre diferente hasta que nos ponga uno que nos guste. Y también podemos seleccionar e incluso aquí podemos coger uno que no tenga nada que ver con España. Puedes coger, pues mira, Manticore, algo de magos, India, Indonesia, bueno, lo que queráis, vamos, si por eso no será. Puedes coger de todo. Un reino demoníaco, Baphomet, Behemoth, en fin, Tolkien, Silmarion, Ciondir, Delil Malas, en fin, el Edur. Bueno, puedes colocar de todo. Estaba mirando ahí por curiosidad, Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a seleccionar un nombre español. Y mira, vamos a colocar el delfín. Vamos a colocar una nave que se va a llamar clase crucero. De momento está catalogada como clase crucero. Se llamará delfín. Porque bueno, que como el delfín es una nave rápida, bueno, es una nave, es una. Mi idea de esta nave es que va a ser bastante rápida, es una nave de exploración. Pues bueno, creo que casa bien con los delfines, ¿no? Que están siempre de arriba para abajo y además lo hacen a una gran velocidad. Entonces, pues bueno, no tiene de más. Si no os gusta, pues bueno, vosotros podéis poner los nombres que más os apetezcan. Entonces, aquí tenemos que etiquetar la nave. Es básicamente algo cosmético. Entonces, esta nave, recordar, fijaos aquí la cantidad de cosas que podéis poner. Aquí lo que vamos a hacer es llamar a esta nave como es una nave geológica. Evidentemente vamos a buscar el Geological Survey Vessel. Ahí está. Va a ser una nave de exploración geológica. Entonces, ¿podemos cambiar esto? Sí, lo podemos cambiar aquí, en New Hull. Clicáis aquí y tenemos que poner una nueva descripción. Vamos a poner nave exploración geológica. Y automáticamente, vale, y aquí es una abreviación, es decir, igual que si habéis jugado a juegos de, bueno, estáis familiarizados un poco con la nomenclatura marina, pues por ejemplo ya sabéis que los cruceros de ataque se llaman así, los buques de guerra, los acorazados así, los destructores así, pues entonces aquí podemos llamarle geo, porque es geológico y no sé yo si existe una nomenclatura para este tipo de naves. Bueno, es una nave geológica, la llamo geo, que creo que todo el mundo lo entenderá bastante bien. Entonces aquí aparece justamente lo que os decía, nave de exploración geológica,
el peso, tal, y unos mínimos, unos detalles. Ahora, cuando completemos la nave, todos los componentes de la nave, ya entraremos en detalle para explicar qué es cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que define a esta nave como geológica? Pues el hecho de que tenga sensores geológicos. Recordad que los sensores geológicos están aquí, en la sección de sensores pasivos. Los sensores geológicos los investigamos en el vídeo anterior. Entonces, aquí salen todos los sistemas con los componentes que podemos añadir a la nave, que ahora mismo están disponibles. Entonces, podemos filtrar, podemos decir que todas las tecnologías que haya que estén, pues que aparezcan aquí, o podemos decir que las obsoletas no aparezcan, etcétera. Entonces, vamos a poner comercial, porque como queremos construir una nave comercial, eh, así eliminamos, por ejemplo, los controles de fuego, que son, evidentemente, es algo pensado para naves militares. Así que al seleccionarlo, reducimos un poco la lista y acotamos mejor los componentes que queremos añadir. Entonces vamos a colocar un sensor geológico que, como podéis comprobar aquí, lo que hace es, digamos, añade puntos de exploración, SB. Bueno, añade puntos de exploración y lo hace a un ratio de 1 por hora. Ahora explicaré esto con detalle. Es el coste de materiales, 100 de iridium. Por ejemplo, esto vale 15, por ejemplo, el motor que también hay que añadir vale 15,62 y pico de galicita. Pues aquí está. Todos los componentes tienen un coste de materiales. Luego tiene un tamaño. Recordad que este tamaño es en hull size. Recordad que el hull size es esto de aquí. Entonces, si pone 5, hay que multiplicarlo por 50 y salen 250 toneladas. Entonces esto, de hecho, si clicáis aquí arriba donde pone Size and Tons, esto os hace la multiplicación automáticamente y os sale el valor en toneladas. Entonces, pues bueno, toneladas y la tripulación que requiere hacer funcionar ese sensor. Por ejemplo, aquí veis, este sensor va a incrementar la tripulación en 10 personas. Lo añadimos, ahí está, ha aumentado en 10, ha duplicado y además aparece este dato aquí. Entre paréntesis, el número de sensores y los puntos por hora de survey, de exploración. ¿Qué es esto de puntos por hora? Pues básicamente, por ejemplo, imaginar que queremos explorar este cometa que se llama Tempel 1. Pues este cometa, cuando lleguemos aquí, nos va a indicar el juego cuántos puntos de suministros, cuántos puntos de exploración requiere el cometa para ser investigado, para ser explorado y que aparezca un resumen de todos los recursos que hay en él. Entonces, ¿de qué depende la duración o los puntos que hay que acumular de exploración? Pues depende del diámetro, del tamaño, el diámetro del planeta. Es decir, cuanto más grande sea, evidentemente, más habrá que acumular, puntos habrá que acumular de exploración. El juego en ese sentido es muy, muy realista. Así que, bueno, esto quiere decir que cada hora que pase va a acumular un punto. Entonces, como vamos a construir como va a ser una nave bastante potente, bastante rápida, seguramente le añadiremos algún sensor más. Pero de momento vamos a colocar lo mínimo para ver cómo queda y a partir de ahí vamos ajustando. Ahora lo que le falta son motores. Evidentemente aquí de momento lo que ha hecho el juego es asignar unas cuantas habitaciones, un puesto de mando, un puente, pero la velocidad es muy baja, es 1 kilómetro por segundo. Así que lo que vamos a hacer es añadir el motor que diseñamos e investigamos en el vídeo anterior. Y ahí está. De momento ya tenemos un motor que ha hecho incrementar el tamaño de la nave bastante. Requiere 12 tripulantes adicionales, hemos pasado de 20 a 32, etcétera, etcétera. Aquí vemos los datos del motor. El motor es el Science Tech Systems, motor comercial, que esto era nuclear, termal nuclear, la potencia, el uso de fuel, etcétera, la lectura termal y la posibilidad de que explote, de que sufra una explosión catastrófica, por así decirlo, en caso de una especie de daño secundario que haga una explosión, que cause una explosión, pues eso, catastrófica. Entonces, como podéis ver, la IA ha colocado una unidad de fuel o un componente de fuel que tiene capacidad para 50.000 litros. Estos 50.000 litros van a permitir, además, gracias a la velocidad del motor, que fijaos que la nave va a moverse a 1.675 kilómetros por segundo. Pues teniendo en cuenta el fuel y la velocidad y el peso, bueno, el peso
cuanto más pesada sea la nave, menor será la velocidad. Es decir, si incrementamos el peso, la velocidad va a caer. Entonces, dependiendo de la cantidad, del peso y demás, y de los litros que haya de fuel, la nave tiene un alcance determinado. Aquí aparece en billones de kilómetros y aquí más o menos una indicación de cuánto tiempo podría pasar en el espacio a pleno rendimiento esta nave. Es decir, puede pasarse 253 días a pleno rendimiento sin necesidad de repostar, que no está mal. No obstante, ahora que ya tenemos la nave, digamos, con esta nave ya podríamos darla por buena, así, sin más, y tirar adelante, pero no obstante no es del todo eficiente. Lo que vamos a hacer es incrementar un poco la capacidad de fuel, le voy a añadir 2, así que incremento, fijaros, incremento el radio, e incrementamos el tiempo de operaciones que puede tenerla. Hemos casi, bueno, hemos pasado de 200 y pico a 760, o sea, más de 2 años se puede pasar esa nave, digamos, actuando sin necesidad de repostar. Entonces, esto es algo nuevo. Aquí arriba podéis ver que por defecto, de hecho, este valor que sale aquí, sale también aquí. Por defecto, el juego te dice que como mínimo la nave tiene que tener un mínimo de tiempo en el de poder operar de forma autónoma o de forma, digamos, bueno, digamos, tiene que tener un mínimo de operaciones de 3 meses fuera de un puerto. Es decir, que en el momento que una nave realiza una misión, como mínimo tiene que pasar 3 meses, en este caso de una nave comercial, como mínimo tiene que pasar 3 meses fuera de, digamos, en el espacio, por así decirlo. Es un mínimo. O sea, no, digamos, este diseño de nave no permite que yo aquí reduzca a 1. Es decir, por permitir sí que lo permite. Pero bueno, no os aconsejo, básicamente porque básicamente si hacéis un turno de un mes, bueno, no, la nave ya, digamos, estáis indicando aquí que esta nave solo va a operar un mes. Entonces, bueno, como mínimo, por defecto, todos los diseños aparecen, por lo menos los diseños comerciales, por el momento, aparecen con un mínimo de 3 meses de operaciones. Pero esto ya podéis ver que lo podemos reducir también, no hay ningún problema. Pero bueno, como mínimo aparecen 3 meses. Entonces, evidentemente, puesto que esta nave tiene una autonomía, en teoría, a plena potencia de 760 días, yo voy a poner aquí 24 meses. Y vais a ver que al poner 24 meses, la IA va a hacer un ajuste y va a incrementar el espacio en los cuarteles, es decir, el espacio en la tripulación. Vais a ver. Fijaos. Ha incrementado, lo voy a repetir por si no lo habéis visto bien, 3 meses. Fijaros que si pongo 3 meses, aquí solo hay una habitación de un cuartel es una habitación para la tripulación, pero si incremento a 24, estos datos van a aumentar. Ha añadido uno más. ¿Por qué hace esto el juego? Bueno, esto lo hace porque cuanto más tiempo pase la tripulación fuera del espacio, lo que intenta la IA al determinar este tiempo es crear el espacio suficiente para que la tripulación no pierda la moral. Es decir, cuanto más tiempo pase la tripulación fuera de casa, habrá un momento, sobre todo si se supera el plazo previsto de despliegue de la nave fuera de casa, la moral va a empezar a caer. Entonces el rendimiento de la nave pues va a caer en picado, que seguramente reaccionará peor a según qué órdenes, reducción de sus prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces la IA lo que hace es ajustar, incrementar un poco los habitáculos, crear camillas, camas libres. Este spare berth son camillas, son literas, mejor dicho. Son literas que quedan libres y aquí nos está indicando que en este diseño hay 2 literas libres. Y bueno, es una forma de decir que crea un poco más de espacio para que la gente no se sienta oprimida o agobiada o sienta claustrofobia en el ambiente que se respira en la nave. Entonces, hemos establecido ya un tiempo de despliegue que es bastante, digamos, aceptable. Son 2 años en las que la nave puede operar sin necesidad de repostar. Además, tenéis que pensar que este dato que hay aquí
implica que la nave funciona completamente durante 760 días a pleno rendimiento. Y eso no va a ser así. Esta es una nave que va a pararse durante mucho tiempo en los planetas, en las rocas, en los cometas, para explorar, para sumar puntos de exploración. ¿eh? Entonces quiere decir que no va a estar continuamente a plena potencia. Va a reducir motores, va a parar, va a estar orbitando esos cuerpos celestes que hay en el sistema solar y por lo tanto va a pasar mucho tiempo, entre comillas, quieta, ¿no? Entonces, pues bueno, este dato hay que cogerlo pues con pinzas. Esto es una valoración a plena potencia. Evidentemente, si sabéis que va a llevar una nave de colonización, pues sabéis que va a estar en movimiento continuamente prácticamente, ¿no? Excepto cuando cargue y descargue, va a estar continuamente moviéndose. Entonces, pues quizás ahí el valor que pueda aparecer en una nave de ese tipo se puede ajustar más a la realidad. Bueno, entonces, ahora ¿qué hace falta? Yo quiero aumentar esto, porque tenemos una nave que es pequeñita, son 2000 toneladas, y podemos aumentarlo. Voy a aumentar los sensores geológicos uno más y vamos a ver si cambia esto. Tenemos 32 tripulantes y efectivamente ha incrementado los cuarteles, ha incrementado aquí en cuarteles pequeños, los muy pequeños, esto es diminuto, esto es pequeño y esto es normal. Entonces, pues bueno, ahora tenemos 42 tripulantes, ahora tenemos dos sensores geológicos, por lo tanto hemos duplicado la generación de puntos de exploración por hora, pero claro, hemos incrementado un poquito el tonelaje de la nave. Recordar que esto pesa 50 toneladas. Cada vez que añadimos un sensor estamos incrementando 50 toneladas el tamaño de la nave, además de más tripulación, por lo tanto necesitamos más habitaciones, todo eso va sumando, al final el efecto multiplicador de añadir un componente implica que esto pues bueno, se incrementa cada vez más. Entonces, ahora tenemos 150.000 litros de fuel, un rango bastante bueno, la velocidad es más que aceptable. Entonces, vamos a hacer un repaso para ver si nos falta algo más. 2.300 toneladas, tripulación. Estos son los puntos de construcción. El BP son Building Points. El BP son Building Points, aquí lo veis. Estos son los puntos, digamos, que necesita el astillero para construir esta nave. El TCS es este dato de aquí. Es el Target Cross Section. Este dato, su valor es idéntico al valor que aparece aquí. Exact Class Size. Es el tamaño en HS, que se dice, ¿no? El hull size, es el tamaño pero expresado en un valor que los sensores enemigos van a detectar. Es decir, todo tipo de nave, tanto sea amiga como enemiga, va a generar este valor cuando un sensor activo intente detectar el tamaño de la nave. Es decir, si yo estoy combatiendo y de pronto me encuentro con una nave enemiga, es decir, tengo un sensor activo, hago un ping, ¿no? La nave hace un ping y detecta que una nave enemiga tiene un TCS, pues no sé, me lo voy a inventar, de 250. Pues tenéis que multiplicar ese 250. Este 250 viene a ser lo mismo que el hull size. Viene a ser un valor, pero que es un valor expresado para los sensores. Entonces, lo que tenéis que hacer es multiplicar ese valor por 50 y os indicaría que esa nave tiene 12.500 toneladas. Entonces, ya tendríais una idea aproximada de qué tipo de nave es, si es muy grande, si no. Y bueno, haceros un poco una idea de qué podéis esperaros. Entonces, el TCS viene a ser como un dato que se utiliza para los sensores, para que los sensores activos puedan determinar el tamaño de la nave. Entonces, de la nave enemiga. Entonces, el TH es la señal termal. Recordad que la señal termal viene indicada por el motor. El motor genera 62,5, aquí hace un redondeo y genera 62 puntos de lectura termal. En cuanto a lectura electromagnética, de momento no genera nada. De hecho, si queréis saber qué son todas estas abreviaturas y demás, lo podéis encontrar aquí en glosario de términos. Aquí, por ejemplo, EM Signature, aquí dice que es la asignatura termal de la clase con los escudos máximos. Es decir, básicamente es
si esta nave tuviera escudos, pues emitiría una señal electromagnética. Entonces, los sensores electromagnéticos permitirían detectar si la nave enemiga tiene escudos. Es una señal que emite electromagnética en las naves que disponen de escudos. Es una forma también de averiguar si la nave enemiga dispone de escudos, qué tipo de protección, etcétera. Bueno, esto es la velocidad y esto es el blindaje. Este blindaje no quiere decir que es 15 de grosor, no quiere decir que tenga 15 puntos de grosor. Básicamente lo que quiere decir es que el blindaje, imaginar que esto fueran 15, los 15 que pone aquí, creo que hay un poco menos, pero bueno. ¿Dónde estás? Aquí. El blindaje dice que tiene de 1 a 15. Tenéis que imaginar que la nave que estáis construyendo es esférica. Entonces el juego lo que dice es que hay 15 planchas de armadura de uranio que rodea la nave. Entonces, de alguna manera, pues aquí hay una plancha. Imaginaos que esto es la nave, visto desde arriba. Entonces, pues bueno, esto es una plancha, estas otras, son 15, en total son 15 planchas que rodean de forma acolchada, ¿no? De forma esférica la nave. Esto de alguna manera también indica un poco, este uno de aquí indica que es de un radio de, de grosor, ¿eh? Es decir, si tuviéramos un Armor 215, esto querría decir que es el doble de grosor, que sería así. Aquí habría otra X, aquí habría otra X, no sé si me explico. Sería doble grosor y 15 placas, es decir, es un blindaje un poco más gordo, más resistente, y estaría rodeando todo lo que es esto de aquí. Sería esto. Entonces, el primer uno, ya os digo, indica el grosor y el segundo indica el número de placas que hay alrededor de la nave. Entonces, a medida que nosotros podemos incrementar esto aquí, esto lo que hace es hacer la nave más resistente, pero evidentemente lo que hace también es incrementar el TCS, incrementa el coste, etcétera, etcétera. De momento, como estamos en una nave comercial y no tengo intención de entrar en batalla con ella, pues ponemos un rating, un grosor de 1. Aquí salen toda una serie de datos que son datos que podéis también encontrar aquí o que podéis ver de forma lógica qué significan. Por ejemplo, te coge las toneladas y te las divide por la tripulación y te da un promedio. Luego aquí te indica la capacidad de hull size. Bueno, incluso aquí te explica qué es cada cosa. Es decir, te está diciendo, digamos, te está dividiendo esto por por todo el peso de las habitaciones para darte un porcentaje de las habitaciones, digamos, en tamaño HS, hull size. Bueno, en fin, que son, digamos, todos unos ratios interesantes que, bueno, os puede venir bien. Aquí, por ejemplo, nos dice que hay en total 42 literas y que sobra una litera. Por eso aquí pone Sparse Berth 1. Luego aquí dice que no hay literas criogénicas. Evidentemente no hay ninguna. Etcétera, etcétera. Son toda una serie de datos. Ya sabéis lo que es el HTK. El HTK es el Height to Kill. Esto lo podéis ver aquí. Aquí podéis ver, bueno, de hecho, perdón, lo podéis ver aquí en el sumario, en el resumen de componentes. Os aparece, digamos, un resumen más detallado en formato Excel, un poco como tablas, pues bueno, cuántas unidades de cada componente hay, su tamaño, el porcentaje del total, una serie de datos muy interesantes que, bueno, os pueden permitir ver cuál es el peso real. Por ejemplo, el motor ocupa prácticamente más del 50% del peso de la nave, ¿no? Es decir, que el motor es una burrada, es un motor enorme. Entonces, pues bueno, vale la pena ver estos detalles. Por ejemplo, luego aquí veis el internal height to kill, es decir, aquí podéis ver que, por ejemplo, el blindaje no tiene height to kill. Las tripulaciones estas son tan pequeñas que, vamos, no tienen height to kill, es decir, a la que reciban un impacto van a ser destruidas. Esto igual, el puente también tiene un height to kill, es decir, a la que reciban un impacto serán destruidos, etcétera. El componente más resistente es el motor. Entonces, el juego hace una cosa muy divertida, y es que te dice que, si recordáis, tiene un TCS de 46, que es el mismo valor que esto, el SAC Class Size 45. Pues aquí lo que hace es, te dice, muy bien, pues de toda la nave,
desde la sección 1 a la 25, es decir, si cogemos por ejemplo el Excel, imaginar que la sección, bueno, imaginar que esto fuera mucho más amplio, ¿no? Imaginar que, yo qué sé, que la nave fuera todo esto, para haceros una idea, ¿eh? Imaginaos que todo esto fuera la nave. Esa ventana que os acabo de decir que nos está diciendo que desde la sección 1, 2, 3, 4, por ejemplo, si la nave tiene un TCS de... ¿cuánto tenía? Un TCS de 46. Entonces lo que nos está diciendo esto es que imaginar que la nave tuviera todas estas secciones y hasta aquí fuera el 46, ¿no? Esta fuera la 46. Pues lo que nos está diciendo es, desde la 1 hasta la, yo qué sé, me lo estoy inventando ahora, ahora lo veremos, hasta la 25 que está aquí, todas estas secciones de aquí lo ocupa el motor. De la sección aquí a aquí lo ocupa las habitaciones. Y de la sección de aquí a aquí, yo qué sé, lo ocupa lo que sea, ¿no? Y vas marcando y al final te sale el tamaño de la nave. Entonces, esto es lo que te indica aquí. Desde la sección 1 a la 25 lo ocupa el motor. Entonces nos está diciendo que si hubiera un impacto en una de estas secciones, lo que se vería afectado es el motor. Y como tiene un height to kill de 12, habría pues una doceava parte de probabilidad, una probabilidad de una de entre 12 en que ese componente recibirá daños. De la sección 26 a la 35 están los sensores geológicos. De la sección 36-37, los cuarteles. Aquí veréis que hay dos cuarteles. El primer valor es el número de secciones que hay de ese tipo o de motores. En este caso aquí hay un motor. Aquí hay dos sensores. Aquí hay dos cuarteles normales. Bueno, dos cuarteles no, perdón, dos habitaciones. Una sección de ingeniería. Tres almacenes de fuel con un height to kill de 1, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco, hace una distribución por secciones hasta el 45, 46 más o menos, que es lo que realmente pesa o ocupa la nave. 45,6 hace una aproximación aquí. Entonces, pues bueno, esto está muy bien para, a la hora de combatir, digamos, el juego tiene en cuenta esto. Entonces, cuando realiza, por ejemplo, una nave enemiga un disparo, el juego determina sobre qué sección cae ese disparo y a partir de ahí, pues bueno, podemos ver, el juego ya deduce exactamente cuál es la sección afectada y a partir de ahí, pues se produce la resolución de lo que ocurre, ¿no? Si el componente queda dañado, si explota, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que os decía de la armadura, lo he explicado, los escudos no hay nada, sensores. Este valor de aquí, lo veis aquí en el glosario y os lo explica. Lo tenéis aquí. El primer valor es el sensor termal, el segundo es el electromagnético, el tercero es el gravitacional y el cuarto es el geológico. Entonces esto lo expresa con valores de 1, 1, 0, 2. El 2 es porque tenemos dos sensores geológicos, el 0 es porque no tenemos ningún sensor gravitacional y el 1, 1 es el termal y el electromagnético. Por defecto, siempre, 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 toda nave va a tener como mínimo un sensor que es gratis, un puntito de sensor termal y un puntito de sensor electromagnético. Entonces por eso sale aquí 1, 1 y luego estos dos ya depende de si realmente los colocamos o no. Entonces el Damage Control Rating 1, esto es un control de daños. Este 1 viene porque en el diseño de la nave hemos colocado un espacio de ingeniería. Si colocáramos dos espacios de ingenierías, el Damage Control Rating valdría 2. El Damage Control Rating es importante porque cuando estemos en combate permite reparar más rápidamente cuanto más mayor sea este valor, más rápido se puede reparar los daños que sufra una nave. De hecho lo podéis ver aquí. Un multiplicador de la velocidad al cual el daño se puede arreglar. O sea que bueno, es un factor importante, sobre todo en naves militares, evidentemente, que van a entrar en combate. El PPV 0 es el valor de defensa planetaria que esta nave podría aportar a la colonia. Recordar que aquí en la pantalla principal, os lo expliqué esto en el primer vídeo creo, o en el segundo, hay un nivel de protección solicitado por parte de la Tierra de 249 puntos y el nivel actual de protección es 0. Entonces, si esta nave tuviera un PPV de, yo qué sé, de 50, ese 50 aparecería aquí siempre y cuando la nave estuviera en órbita, orbitando la Tierra.
Vale, ¿qué más? Vamos a repasar. Vale, esto es muy importante y esto se comporta de una forma muy diferente si hablamos de una nave comercial o una nave militar. Una nave comercial, en teoría, digo en teoría porque no sé si ha cambiado en los últimos, yo creo que no, pero en teoría no sufre nunca ningún percance, nunca sufre ningún daño, nunca se le estropean los componentes. Nunca, nunca vais a tener problemas. Entonces, estos dos datos indican lo siguiente. Indica MSP son los suministros de mantenimiento. Interpretarlo como suministros, pues herramientas de reparación, componentes de reemplazo. Imaginar que se estropea el motor una turbina o yo qué sé. Imaginar esto como si fueran clavos, tornillos, piezas electrónicas, etcétera. Entonces tenemos, digamos, 83 puntos de reemplazos de suministros de mantenimiento y aquí nos dice que este Max Repair 100 MSP quiere decir que en el peor de los casos vamos a necesitar 100 puntos de suministro de reparaciones para reparar uno de los componentes que tenemos en la nave. Es decir, como mucho, en todo este periodo de tiempo, la nave va a necesitar reparaciones por unos 100 puntos de suministros de mantenimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el peor de los casos vamos a tener que gastar 100 puntos, pero resulta que solo tenemos 83. Esto, si fuera una nave militar, no sería eficiente, pero como es una nave comercial, lo podríamos dejar así que no pasaría nada. No obstante, a mí me gusta siempre dejarlo por encima o igual o por encima de este mínimo. Entonces, es lo que se recomienda. Normalmente lo que recomiendan es colocar unos cuantos suministros de mantenimiento que sean idénticos o superiores a lo máximo digamos, a la peor situación posible, que es este dato de aquí. Entonces lo que vamos a hacer, esto se hace añadiendo un espacio de ingeniería. Los espacios de ingeniería crean esos puntos de mantenimiento. Entonces vais a ver que ahora vamos a añadir un espacio de mantenimiento. Y aquí aparecen ahora que tenemos 170 puntos de suministros de mantenimiento que superan de largo, casi duplican a lo mínimo, o bueno, perdón, a lo máximo, a la peor de las situaciones. Entonces, esta es una situación eficaz. No obstante, como os digo, esto no os tenéis que preocupar demasiado en naves comerciales, pero ya veréis que en naves militares esto es muy importante porque este valor normalmente va a ser muy alto, así que vais a tener que colocar muchos espacios de ingeniería, porque bueno, las naves van a sufrir muchos daños, van a sufrir, ahora se estropea la torreta, ahora se estropea un ascensor, yo qué sé, ahora se estropea el sistema de armamento, un control de fuego, etcétera, etcétera. Entonces esto significa que muchas naves militares van a tener que tener un apartado de mantenimiento de espacio de ingeniería muy surtido. Incluso esto lo que hacen muchos jugadores es crear también dentro de las flotas, crear naves que se encarguen de tener un gran espacio para almacenar suministros y así poder suministrar a aquellas naves que se quedan sin suministros de mantenimiento. O sea que ya os podéis imaginar, ya podéis ir viendo lo chulo que es este juego en ese sentido, lo completo que es. Entonces, para acabar, eh, esto es el tiempo en el que en teoría yo he puesto que se va a desplegar, va a estar, digamos, la nave como mínimo. Esto es, bueno, como mínimo, no como máximo. Es decir, en el momento en que la nave esté más de 24 meses operando, la moral va a empezar a caer. Estas son las literas que hay libres. Fijaros que aquí hay un módulo de recreo. Ese módulo de recreo lo que permite es que, bueno, que la tripulación tenga un lugar donde divertirse y por lo tanto permitiría que, por ejemplo, en el caso de que esta nave estuviera más de 24 meses operando, haría que la reducción de la moral por estar más tiempo del esperado fuera de casa, pues bueno, se ralentizara, no fuera una caída tan brusca. El problema es que fijaros que el coste de instalar este módulo de recreación es enorme. Esto más bien está pensado para grandes naves de guerra, portaaviones, etcétera, ¿no? Que tengan gran capacidad, porque fijaros que esto, el tamaño lo tenéis que multiplicar por 50. Esto hace que la nave pase a superar las 100.000 toneladas. Si añado esto, fijaros, pasa a tener 107.100 toneladas, una burrada. Evidentemente esto no lo podemos hacer ahora, o sea, ni tenemos necesidad de ello. Vale, luego aquí están las características del motor, distancia, rango, etcétera. Fijaros que
de lo que inicialmente esta nave podía moverse a lo que finalmente se mueve, ha caído bastante, ¿eh? Y es debido a que cuanto más pesa la nave, cuanto más componentes tiene, evidentemente el motor tiene que arrastrar más peso y por lo tanto no genera tanta velocidad. Luego tenemos dos sensores geológicos y aquí los datos ya que indican que la nave es comercial. ¿Eh? Bueno, pues falta algo más. Pues bueno, esta pestaña es en caso de que esta nave, por ejemplo, tuviera un almacén para guardar munición, misiles, etcétera, pues aquí lo podemos gestionar. Luego también podemos gestionar, si tuviera cazas, pues también podríamos aquí hacer una distribución. Aquí sale el resumen de todos los componentes, esto ya lo hemos visto. Y aquí esto es lo que os explicaba de la distribución que se hace por secciones en la nave. ¿Y qué más? Aquí, esto es entretenido, en el sentido de que podemos escoger un rango mínimo, eh, digamos, un rango mínimo de oficial para poder dirigir esta nave. Es decir, este es el rango de aquí. Capitán de fragata sería, es decir, como mínimo, la nave que vamos a construir tiene que ser de capitán de fragata para arriba. No podía ser ningún capitán de corbeta, podía regentar el mando de esa nave. Eso lo podemos cambiar, es decir, esto os permite al juego que podáis asignar el tipo de mando que queráis. Pues yo lo voy a dejar así por defecto y ya está. Entonces, ¿qué más? Esto ya entraremos en detalle sobre estas cositas, pero bueno, aquí veis el glosario de términos, que esto os puede servir para entender. De hecho, hay algunas cosas que no han aparecido, como esto de aquí, que, bueno, esto más o menos, esto se aparece, si no me equivoco, bueno, casi seguro, si esto aparece, estos datos de aquí, aparecen en las naves militares, porque realmente aquí es donde el tema del fallo, el tema de que haya errores, pues bueno, es realmente donde tiene un impacto en las naves militares. Entonces, bueno, ya os digo, aquí con que yo siempre, por precaución, porque yo ahora mismo tengo dudas, pero yo diría que con que tengáis más o menos la misma cantidad o un poquito menos, pero bueno, si podéis tener la misma o más, pues ya os aseguráis que esto, pues vamos, que no os vais a tener que preocupar de las naves comerciales prácticamente en nada. No, vamos, lo que os va a dar más quebraderos de cabeza son las naves militares. ¿Y qué más? ¿Faltaría algo más? Bueno, aquí arriba podéis comprobar que podemos decirle a esta nave que sea un petrolero, ¿no? O una especie de nave de un tanque, ¿no? De fuel, que no es el caso. Pero bueno, seleccionándolo, pues digamos, con esto, seleccionando con esta opción, podemos incrementar el número de órdenes que podemos dar a esta nave. Es decir, estamos etiquetando a esta nave de una forma muy especial y por tanto el juego ya asigna a esta nave una serie de órdenes concretas cuando esté construida la nave, evidentemente, para poder operar en la galaxia o en el sistema solar. Si es un collier, un culier o culier, no sé cómo se pronunciará exactamente, es una especie de nave de repostaje, una nave de, ¿cómo lo diría? Es una nave que carga munición, es decir, imaginaos, normalmente, por ejemplo, cuando construyáis más adelante Task Force de combate, vais a tener muchos misiles, mucha munición, entonces va bien tener una nave que cargue, tenga gran espacio para cargar misiles y que pueda suministrar al resto de las unidades sin que tengan que volver a casa para repostar. Luego, aquí podemos seleccionar si este diseño ha quedado obsoleto o no, si esta nave es una nave de suministro o no. Y luego podemos decir si esta tripulación, la tripulación que conformará esta nave, es novata o no. Yo voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque recordar que aquí en la Academia Militar estamos sacando tripulaciones. Pero dentro de todas estas tripulaciones que están sacando son graduados, pero no quiere decir que sean expertos. Entonces vamos a tener que entrenar a la tripulación. Entonces, internamente, eh, eh, digamos, lo que queremos es asignar tripulaciones inexpertas a naves que tienen un componente o tienen un papel civil o comercial, que no van a entrar en guerra. Es decir, las naves de guerra son las que realmente deben tener tripulaciones expertas. Y de hecho vamos a tener que entrenarlas. Una de las cosas que se puede hacer en este juego es entrenar a las tripulaciones para que cojan experiencia. Entonces, para no tener que asignar tripulaciones que a lo mejor han salido de la academia militar con un alto grado de experiencia, es mejor colocar a tripulaciones novatas, porque bueno, no realmente no tiene un impacto sobre las naves comerciales como sí lo tiene en las naves militares. Entonces, bueno, haciendo esto nos aseguramos ese punto y entonces con esto ya estaríamos, ya tenemos, si hubiera algún problema de diseño, error de diseño, aparecería aquí.
y no es el caso. ¿Vale? Entonces cerramos, cerramos, y ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí y en aquí le tenemos que decir a este astillero que se asigne la construcción de esta nueva nave a este astillero. Entonces eso se hace desde el retooling. Entonces la primera vez que utilicéis el retooling, de hecho es la primera vez que lo utilizamos, el coste va a ser gratuito y eso se refleja aquí. 11 de diciembre de 2023. Hoy estamos a 11 de 2023. Esto es la data en la que se completa el retooling. Recordad que el retooling quiere decir que estás adaptando el astillero para fabricar un tipo de nave concreto. Entonces, la primera vez que lo hagas es gratuito. Cuando después queramos cambiar y construir aquí otra nave, por ejemplo, imaginar que queremos construir un destructor, el astillero se tiene que adaptar, tiene que prepararse, digamos que los ingenieros o los constructores tienen que conocer el detalle cómo funcionan algunas herramientas nuevas, los planos de la nave que se quieren construir. Todo eso lleva tiempo, lleva un coste de adaptación y por lo tanto pues estaremos unos meses que el astillero no se estará adaptando, habrá un coste que pagar para adaptar materiales, herramientas, etcétera. Y entonces, cuando una vez acabado el retooling, ya podemos fabricar. Entonces, la primera vez es gratuita, así que aprovecharlo. Vamos a construir la nave Geo Delfín. Geo, recordad que es la abreviatura que he colocado para la nave geológica. Pongo actividad y automáticamente veis ya he hecho el retooling. Entonces ahora ya le puedo dar la orden de construir a este astillero. Le voy a decir que construya un geodelfín. Por defecto va a sacar la primera nave como versión 001, Delfín 001. Si yo construyo un segundo Delfín, saldrá Delfín 002, 003, etc. Y por defecto lo va a meter en una task group que se llamará Shipyard Task Group. Aquí veis el coste de la nave, y aquí el tiempo, bueno, el tiempo de momento no lo muestra, pero lo veremos ahora. Vamos a añadir tarea. Entonces ya veis que el Available Sleepways, es decir, los dársenas disponibles, ha pasado a 0. Quiere decir que aquí ya en la única dársena que hay en este astillero ya se está construyendo la nave. Y esto lo podéis ver aquí en tareas del astillero, veis que se está construyendo el Delfín 001, el progreso, etcétera, etcétera, y la estimación de cuándo terminará. Básicamente de aquí un año y poco. O sea que está muy bien. Prioridad, aquí podéis establecer prioridades en caso de que, digamos, tengáis una cola de construcción. Bueno, pues con esto ya estamos. Habría que hacer ahora otra cosa muy importante, que sería asignar, recordar que aquí todavía nos queda una cosa, que es asignar oficiales del Estado Mayor. Tenemos que crear un HQ de flota, un comandante, porque ahora vamos a empezar a tener ya naves. Pero esto lo haremos ya en el vídeo que viene, asignaremos, veremos todo este detalle, explicaré detalles de esto, no nos llevará mucho rato, y ya, digamos, lo intentaré ejecutar los turnos rápido para tener la nave y empezar a dar las primeras órdenes. Ya empezaremos a salir fuera del sistema, casi nada, casi 6 vídeos, bueno, 6 vídeos para salir del sistema. Bueno, ya me he enrollado mucho, pero intento explicaros todo con detalle. Quizás a lo mejor a algunos les sobra algunos detalles que comento, pero creo que vale la pena pararme a ver cada pantalla, porque de nada sirve explicar las cosas y que queden la mitad sin explicar y que luego os quede con la duda de que si tienen un impacto, de qué significado tienen, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy divertido. Esto es difícil que alguien nos explique, pues, bueno, no sé, a lo mejor hay alguien que lo pueda explicar mejor, pero difícilmente alguien nos va a explicar esto que os acabo de explicar yo. No lo vais a encontrar en la mayoría de tutoriales, ¿no? Es decir, estos detalles de las secciones, etcétera, pues bueno, esto puede parecer intuitivo, pero al principio cuando estás asimilando tanta información, pues no lo es tanto. Así que nada, ya hemos diseñado nuestra primera nave, ya hemos ordenado el astillero que lo construya y de hecho, y ya con esto acabamos, yo ahora le podía decir al astillero que siguiera ampliando capacidad o que construyera un nuevo astillero. Fijaos que aquí no tiene ninguna actividad. Es decir, yo le puedo decir a este astillero que incremente más todavía la capacidad. Esto no perjudica en ningún modo ni detiene la producción de la nave. Digamos que lo que se está haciendo es ampliar donde se está ampliando las instalaciones, pero en ningún momento interviene o interfiere en la construcción de la nave que llevamos a cabo. Así que si queréis podéis dar la orden perfectamente ahora de incrementar tonelaje o hacer lo que queráis. De momento lo voy a dejar así. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya os digo, intentaremos salir del espacio, hacer las primeras órdenes, hacer nuestra primera exploración y empezaremos a ver qué se cuece, qué materiales hay por ahí cerca,
empezaremos a ver si podemos tener una idea de dónde puede ser nuestro siguiente objetivo, a qué planeta vamos a colonizar, qué planeta vamos a minar, qué tipo de recursos vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Muchas gracias por seguirme y nos vemos pronto.